la tensión superficial, de hecho por eso deriva su nombre de ahí, se crea en aquellas zonas en las cuales el agua interactúa con el gas. ¿Cierto? Yo no tengo tensión superficial en la zona profunda de los líquidos, sino tengo tensión superficial en la zona en la cual las moléculas de agua están interactuando con el gas, que sería la superficie del líquido. ¿Cierto? Entonces, la tensión se crea en la superficie del líquido y se crea gracias a que, ya les vamos a ver en una imagen, gracias a que hay una especie de desequilibrio intermolecular en la superficie. Entonces, el desequilibrio de fuerzas intermoleculares en la superficie de los líquidos crea la tensión superficial. En general, las moléculas de agua que están en las zonas más profundas están en una especie de equilibrio molecular con sus moléculas de agua adyacentes, lo cual no crea tensión en las zonas profundas. Pero en las zonas más superficiales de los líquidos se crea un desequilibrio intermolecular y eso genera la tensión superficial. Ya se lo ponemos en una imagen. Ahora, ¿cuál fuerza es la principal determinante de la generación de tensión superficial? Entonces, bueno, habría que recordar las clases de química o bioquímica en este caso. Entonces, la principal fuerza que crea la tensión superficial son los enlaces o puentes de hidrógeno, ¿cierto? Que se crean entre las moléculas de agua. Entonces, ustedes ven acá una molécula de agua, ¿cierto? H2O, los átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y entonces hay una fuerza electrostática. Los puentes de hidrógeno son fuerzas electrostáticas que se crean por la interacción de los átomos de hidrógeno, veanlos acá, que están cargados positivamente, con los átomos de oxígeno, pero ten en cuenta que no se crean dentro de una misma molécula, ¿cierto? O sea, no son por ejemplo estos átomos de hidrógeno interactuando con este átomo de oxígeno de esta molécula, ¿cierto? Sino son, por ejemplo, vean que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua, ¿cierto? Los puentes de hidrógeno se crean por la interacción de átomos de hidrógeno, por ejemplo, aquí ya vamos a estar en la molécula 1, ¿cierto? Con el átomo de oxígeno de la molécula 2. ¿Cierto? Lo mismo aquí, los átomos de hidrógeno de la molécula de agua 3 están interactuando con el átomo de oxígeno de la molécula 2. Y aquí también, en este caso sería este átomo de hidrógeno de la molécula de agua 2 está interactuando con el átomo de hidrógeno de la molécula 4. ¿Cierto? Y así sucesivamente. O sea, interacciones, se crea una especie de dipolo. Las moléculas de agua son dipolos porque hay una carga en la molécula de agua. El oxígeno está cargado negativamente, los átomos de hidrógeno están cargados positivamente. Que hace una atracción electrostática entre las moléculas de agua. Las cargas negativas de los oxígenos de las moléculas de agua son atraídas por las cargas positivas de los hidrógenos de otras moléculas de agua. Entonces, tener en cuenta que los puentes de hidrógeno se crean claramente, son interacciones moleculares entre diferentes moléculas de agua, ¿cierto? No en el interior de una misma molécula. Listo, entonces son una especie de interacción dipolo-dipolo y eso es lo que crea la tensión superficial. Profesor, no, digamos, si nos preguntas, ponemos interacción dipolo-dipolo. Sí, entonces vean lo que pasa. Si yo me voy a la zona profunda del líquido, vamos por acá, vean que cada molécula de agua de la zona profunda del líquido tiene adyacentes otras moléculas de agua. Si lo vamos aquí sería en todas las direcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta molécula de acá tiene otras moléculas de agua arriba de ellas. Esta de acá tiene más moléculas de agua encima, más moléculas de agua debajo, más moléculas de agua a los lados, más moléculas de agua adelante y más atrás, ¿cierto? O sea, estas moléculas de acá están en todas las direcciones rodeadas por más moléculas de agua. Eso crea una especie de equilibrio de fuerzas intermoleculares dadas, en este caso, por la interacción o la generación de puentes de hidrógeno, ¿cierto? Ahora, si uno se va a la superficie, la situación es diferente. Porque en la superficie, vean lo que pasa en la superficie. Estas moléculas de agua de la superficie, por ejemplo esta, tienen otras moléculas de agua a los lados, ¿cierto? Otras moléculas de agua debajo, otras moléculas de agua adelante y atrás, pero no tienen moléculas de agua encima. Entonces tenemos un desequilibrio intermolecular. Por eso ustedes se dan cuenta que acá hay una flechita, en esas flechitas rojas indican que hay una especie de fuerza que está por debajo de estas moléculas de la superficie y que trata de jalarlas hacia abajo, de hundirlas, ¿cierto? Y esa fuerza son precisamente las interacciones a través de puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua que están aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Continuamente, cuando hay una situación como esta, imaginen que esta es la superficie alveolar.
Bueno, en realidad es un poco diferente de la superficie, pero supongan que no existiera, ¿se acuerdan del agente tensoactivo también llamado surfactante pulmonar? Imaginen que no existiera surfactante pulmonar, entonces la situación probablemente sería como esta, o sea, no hay surfactante, solo hay agua, ¿cierto? Supongan que es la superficie alveolar, entonces claro, las moléculas de agua que están en la superficie alveolar están en un desequilibrio intramolecular y tratan de ser jaladas, hundidas, ¿cierto?, por otras moléculas de agua que están debajo de ellas. Ahora, vean que en la medida en la cual las moléculas de agua tratan de ser jaladas y tienden a hundirse, que es lo que muestra esta flecha, como esas moléculas que tratan de hundirse claramente están interactuando también con puentes de hidrógeno con las otras moléculas de la superficie. Entonces hay una fuerza, imaginen que una molécula se está hundiendo, porque hay un vector que la jala hacia abajo, ¿cierto? La hunde. En la medida en la cual esta molécula se hunde, hay otras moléculas que todavía están en la superficie y que tratan de impedir el hundimiento de la molécula, ¿cierto? Es decir, uno lo que podría, si se hace la analogía de los puentes de hidrógeno con bandas elásticas, uno lo que podría pensar es que los puentes de hidrógeno son una especie de banda elástica que une dos moléculas de agua. Entonces, claro, si esta molécula se está hundiendo y yo asumo que está unida con una especie de banda elástica con las moléculas de la superficie, miren que son bandas elásticas, en los puentes de hidrógeno. Claro, que se hunde esta molécula hace que las que quedan todavía en la superficie traten de jalarla o de evitar que se hunda, ¿cierto? Entonces se crea una fuerza que se opone al hundimiento de estas moléculas y esa fuerza es la tensión superficial, ¿cierto? Entonces, en la medida en la cual las moléculas de agua se van hundiendo, porque para mí hay un vector que las empuja hacia la zona profunda del líquido, las moléculas de agua que todavía permanecen en la superficie crean una fuerza que se opone a ese hundimiento, que es lo que llamamos tensión superficial. Ahora, lo que uno podría pensar es que como todas las moléculas de agua de la superficie tienen una tendencia a hundirse, entonces claro, al tener una tendencia a unirse, lo que pasaría es que la tendencia a hundirse de las moléculas de agua que están en la superficie crea también una situación en la cual la superficie de este líquido continuamente está tratando de achicarse, ¿cierto? Imaginen que hay muchas moléculas de agua tratando de hundirse, entonces están creando una especie de fuerza. Como hay muchas moléculas de agua que se hunden, que tienen una tendencia a unirse por un desequilibrio intramolecular en la superficie, entonces la tendencia a unirse crea una situación en la cual la superficie del líquido trata de estar cada vez más pequeña, ¿cierto? Ahora, en los alvéolos la situación es parecida pero no idéntica a esta. Primero porque los alvéolos, bueno, en este caso, pero eso es una suposición que está sujeta a discusión, pero vamos a suponer que los alvéolos son esferas. Entonces yo tendría una situación como esta, pero en una esfera, ¿cierto? Entonces, claro, tengo una esfera, sí, ya lo explico. Y entonces la tensión superficial se crearía aquí en la superficie de la esfera. Imaginen que esta es la vía aérea del alvéolo, ¿no? Entonces el aire llega por acá, el gas, y aquí está el agua, en la superficie de los alvéolos. ¿Cierto? Aquí hay agua. Entonces esta misma situación se está creando en una estructura, en una superficie esférica. Y como esta situación se crea en una superficie esférica, entonces ahora la estructura que trata de reducir su tamaño, pues es la propia esfera. Entonces siempre que hay tensión superficial, el tamaño de la esfera, asumiendo que la esfera sea el alvéolo, continuamente trata de estar más pequeño, ¿cierto? Entonces, de hecho la tensión superficial es quizá la principal fuerza que crea el retroceso elástico pulmonar. O sea, la tensión superficial es la principal fuerza que hace que los pulmones tengan una tendencia intrínseca o propia de ellos a tratar de estar siempre en volúmenes pequeños. De hecho, por eso tenemos que trabajar. Esa es la principal resistencia pulmonar que tenemos que vencer para inspirar. Y es que para inspirar tenemos que expandir los pulmones. Y la principal fuerza que tenemos que vencer para expandir los pulmones es la tensión superficial que trata continuamente de mantener la superficie alveolar en el volumen o en el área más baja posible, ¿cierto? Ahora, bueno, normalmente sabemos que hay agentes tensoactivos y entonces la situación está moldada por el agente, ya lo voy a poner ahí. Entonces, conclusión, la tensión superficial, yo puse aquí en colores diferentes algunas ideas claras. La tensión superficial es la mayor responsable del retroceso elástico pulmonar. Bueno, pero es también la principal responsable. Ya sabemos que la tensión superficial se establece en la interfaz aire-líquido de los alvéolos, o sea, sobre la tensión superficial se crea sobre la superficie de los alvéolos, como el mismo nombre de la fuerza lo indica. Y hace casi 100 años, o sea, hace 95 años, ¿cierto? Hace 95 años,
Carl von Irrgardt fue el primer humano en describir que la tensión superficial era la mayor responsable del retroceso elástico pulmonar. Hasta ese momento se pensaba que el principal responsable del retroceso elástico pulmonar era el tejido elástico del intersticio pulmonar, ¿cierto? Entonces von Irrgardt fue muy inteligente, hizo un experimento, bueno, una serie de experimentos en los cuales en algunos casos abolió la tensión superficial, en otros casos dejó la tensión superficial, comparó las dos situaciones y concluyó con mucha precisión que la tensión superficial era la mayor responsable del retroceso elástico pulmonar. Entonces voy a mostrarles con base en un artículo lo que von Irrgardt hizo, pero de manera muy corta ahí, para practicar también comprensión escrita en inglés. Entonces vean lo que hizo von Irrgardt. Por esto tomado ese artículo, o son muy juiciosos y quieren profundizar, entonces lo pueden revisar después con más calma. Entonces estas ideas son tomadas de este artículo, donde se describen los experimentos de von Irrgardt. Listo, entonces vean lo que hizo von Irrgardt. Fisiólogo alemán que trabajaba en Suiza. Sacó el aire, ¿cierto? Sacó el aire de pulmones aislados de cerdo. Entonces, como pulmones de cerdo los aisló, sacó el aire. ¿Cómo sacó el aire? Pues llenando los pulmones a través de las vías aéreas con solución salina, con agua. ¿Para qué hizo eso? Para eliminar la tensión superficial. Entonces, claro, ya no había gas interactuando con agua, sino ahora solo había agua. Entonces ya no había tensión superficial. Al menos no la había en la superficie alveolar, ¿cierto? Que era lo que quería retirar. Y después realizó curvas de presión-volumen, como la que mostré al comienzo de la clase, el volumen y la presión. Puede ser intrapleural o transpulmonar y en otro en volumen pulmonar. Y concluyó tres cosas. ¿Cómo traducirían las tres cosas a las que él llegó, digamos, las tres grandes conclusiones a las que llegó con sus experimentos? Uno. Es el responsable general de la tensión superficial es responsable de la mayor parte del retroceso elástico pulmonar en comparación con la elasticidad tisular, ¿cierto? Es decir, lo que crea el retroceso elástico pulmonar más que las fibras elásticas del intersticio pulmonar es la fuerza que se crea en la superficie pulmonar, la superficie alveolar, que la llamamos tensión superficial. Entonces, es una idea importante porque aparece hoy en todos los libros de fisiología y es el principal responsable del retroceso elástico pulmonar, que es esta idea de acá. El principal responsable del retroceso elástico pulmonar es la tensión superficial, ¿cierto? Esa fue la idea 1 o la conclusión 1 de von Irrgardt. Entonces, la tensión superficial es responsable de parte del retroceso elástico, de la mayor parte del retroceso elástico pulmonar. 2. Una menor tensión superficial resultaría útil para el mecanismo, la mecánica respiratoria, porque sin esa baja tensión superficial, la retracción elástica pulmonar podría ser tan grande que podría interferir con la adecuada expansión pulmonar. Esa idea, bueno, y también la tercera, estas dos están relacionadas, y la tercera dice con la tensión superficial, como una fuerza que se opone a la primera respiración del recién nacido, debería ser estudiada con más profundidad, ¿cierto? Con más detalle. Y entonces, esas dos últimas ideas se relacionan con una condición de los recién nacidos, especialmente prematuros, que antes se llamaba el síndrome de membrana hialina. Ahora se llama el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, o el neonato. Síndrome de dificultad respiratoria neonatal. ¿Qué le pasa al recién nacido, especialmente prematuro? Bueno, la maduración pulmonar, la maduración. actualmente se pueden hacer procesos que ustedes verán después especialmente en una combinación de pediatría más que todo. Un proceso de maduración pulmonar, ¿cierto? Si se piensa que hay una alta probabilidad de que se presente un parto preterino, entonces puede hacer un proceso farmacológico denominado maduración pulmonar para acelerar en el feto la producción de agentes bioactivos de surfactante pulmonar, ¿cierto? Pero si supongamos que eso tristemente es común en Colombia, una madre que no asiste a controles prenatales, probablemente vive en una zona rural de Colombia, ¿cierto?
se enteró hacia la mitad del embarazo que está embarazada, no se hizo ningún control prenatal y por la razón que fuera llegó a la semana 30 de gestación a la sala de urgencias y ya tenía contracciones para iniciar el trabajo de parto. Se anticipó el parto, ¿cierto? Entonces, semana 30 cuando debió ser presentado hacia semana 40. Entonces, probablemente si se presenta el parto pretérmino y no se hizo el proceso de maduración pulmonar, es altamente probable que la concentración de agentes tensoactivos en la superficie pulmonar sea extremadamente baja. Por lo tanto, si hay poco agente tensoactivo, sea poco surfactante, la tensión superficial es muy alta. Y entonces pasa esto que Juan Edgar decía, ¿no? Y es, si la tensión superficial es muy alta, podría interferir con la mecánica respiratoria normal. Es decir, bueno, y hay una situación que hay que tener en cuenta, y es el feto no intercambia oxígeno y CO2 a través de los pulmones, ¿cierto? Sino eso lo hace a través de la placenta. Por lo tanto, in útero, los pulmones están llenos con líquido y no ventilan, ¿cierto? Cuando empiezan a ventilar los pulmones, Cuando nace. en la primera ventilación que genera el recién nacido, luego de que finaliza el parto. Entonces, ese momento es clave en el humano porque pasamos de tener 9 meses, bueno, un poco menos desde que empieza el desarrollo pulmonar, varios meses teniendo pulmones llenos de líquido sin participar activamente en ventilación e intercambio gaseoso, a súbitamente llenarlos con aire en la primera ventilación después del nacimiento y claramente hacer que los pulmones empiecen ahora a ser fundamentales para el intercambio gaseoso. Entonces, claro, es en ese momento cuando se crea por primera vez tensión superficial. Entonces, claro, si uno no tiene una molécula en la superficie alveolar, que es el agente tensoactivo importante, que reduzca la tensión, pues va a tener una tensión muy alta. Imaginen la imagen que les puse hace un momento que había solo agua, ¿no? Si solo hay agua y no hay agente tensoactivo, pues la tensión es tan alta que los alvéolos probablemente no se van a expandir, no se van a abrir, se van a quedar cerrados, colapsados. ¿Qué pasa si los alvéolos no se expanden? Pues la consecuencia es obvia y es que no hay membrana capilar para que haya intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, pues habrá hipoxemia, ¿cierto? Cocción de sangre, percal, etc. Y entonces, claro, si no hay dificultad respiratoria recién nacido, puede producir una muerte del recién nacido debido a una ausencia completa o déficit incluso de surfactante pulmonar. Hemos dicho, pues de otra manera, gracias al agente tensoactivo estamos vivos, ¿cierto? Y pudimos sobrevivir a la primera ventilación que hicimos al momento de nacer. Y en esos casos, como proceder si un bebé que no tiene un síndrome de dificultad respiratoria. Es que es muy dependiente de la condición de cada. Como te digo, si es una madre que fue a controles prenatales y en los controles prenatales se supo que existía la posibilidad de un parto pretérmino, entonces a tiempo se puede iniciar una maduración pulmonar. Pero, digamos, la situación es más complicada incluso entre más temprano se dé el parto pretérmino, ¿cierto? Entre más cerca de la semana 30 se dé el parto pretérmino, y si no ocurre el proceso de maduración pulmonar previo, es altamente probable que la dificultad respiratoria produzca una muerte rápida. Quizás sí se dio más cerca de la semana 35-36, donde hay mucho más surfactante pulmonar, entonces es probable pronto a través de medios de soporte ayudarle a expandir los alvéolos mientras se termine de completar las Sí, eso es muy dependiente de cada caso, muy variable de cada caso. Cristian, y ya. Pues porque se supone que sobre la semana 30 existe aún la posibilidad de hacer maduración pulmonar, pero ya cerca del octavo mes no es prudente hacer maduración pulmonar, es porque ya no es necesario o existe una condición pulmonar específica que no permita hacer la maduración pulmonar. No hay alteraciones fibrales en el desarrollo pulmonar. Y entre más se acerca uno a la semana, después de la semana 36 o 37, es poco, no será, pero es muy poco probable que haya un síndrome pulmonar recién nacido, porque más o menos en esta semana suele darse como la síntesis normal de surfactante pulmonar, que se da después del periodo neonatal. Entonces, claro, entre más nos bajemos hacia la semana 30, hay aumenta la probabilidad de tener déficit en la producción de agentes tensoactivos y por lo tanto empieza a ser más necesario aplicar el proceso de Ok, gracias.
Quería saber si en caso de la deficiencia del surfactante pulmonar en el neonato es posible reemplazarlo con otro tipo de surfactante, por ejemplo, no sé, cerdo. Pues ahí, digamos, el proceso normal inútero implica administrar algunas moléculas que aceleran la producción de ATP en los neumocitos tipo 2. Por ejemplo, los glucocorticoides han visto que favorecen la producción de ATP activo, ¿cierto? Entonces, usualmente, si vas a aplicar un proceso de maduración pulmonar, implica no administrar directamente una molécula que actúe como agente tensoactivo, sino administrar moléculas como corticoides que se han visto aceleran la producción de ATP tensoactivo en las células que normalmente lo producen, ¿cierto? Los neumocitos tipo 2. Sí, sé que hay en proceso investigativo hasta hace algún tiempo había algunas moléculas que simulaban la estructura del principal componente del agente tensoactivo, que es un fosfolípido, ¿cierto? Y que a través de simular la estructura anfipática de ese fosfolípido trataban de reemplazar la función del fosfolípido. Yo lo he revisado recientemente desde el punto de vista de, no sé, la farmacología de la aplicación clínica, si alguno de esos sustancias está validado para uso clínico, porque hasta hace algún tiempo estamos en fase experimental. Entonces el proceso de estado y validado era la modulación clínica. Bueno, en resumen, hay tres cosas, en estos gráficos hay tres cosas que diferencian a los pulmones con aire de los pulmones con líquido. Cosa 1, voy a dar puntos a que me digan una diferencia. Una diferencia entre esos dos gráficos. O sea, aquí malignos son los pulmones. La presión, No, la yo presión no. intrapleural. Esperaba recibir luego Rubén. No, Dale, por eso. yo iba a decir lo mismo que Rubén, la presión intrapleural. Pero Ah, que la con una presión. Ok, la de la Physaline es menor que la de aire. ¿Y cómo interpretarías eso? Sí. ¿O qué ¿Cómo? significaría eso? O sea, que hay menos presión Inspira. pero ¿qué punto la curva está mirando? Sí, el de acá, el de abajo. Exactamente. O sea, el eje Bueno. X. El eje. Entonces se necesita. Listo, entonces acá hay. ¿Cuántos días que hay P acá? Menos 1.5. Sí. Digamos menos 1.5. Y acá. 5 por ahí. Menos 5. Menos 5. Bueno, es para asumir esto habría que haber visto la clase del viernes y eso. Que son condiciones estáticas que no tenían la que expresión de las pulmones. Que tienen el mismo número pero con un signo positivo. Entonces sería 2. 4.